Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Titulares. Argentina mejora de oferta, buscando, por supuesto, reestructurar la deuda. México no se unirá al pacto OPEP Plus, ya les ampliamos. Y analizamos en este día recaudación tributaria en América Latina. ¿Cuánto nos falta? Lo que tenemos, ¿alcanza para sostener nuestros aparatos de salud en tiempos de pandemia? He allí el debate. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo ayer que el gobierno de su país trabaja en una enmienda a su propuesta original de reestructuración de deuda y en un programa de armonización tributaria federal que presentarán una vez pasado el coronavirus. Para Guzmán, el haber hecho público en abril la primera propuesta de deuda ayudó a anclar las expectativas y funcionó como un baño de realidad, ya que no se comprendía esa realidad que enfrentaba Argentina. El rumbo de las negociaciones cambió desde entonces, dijo ayer el ministro, aunque aclaró, si bien no hay acreedores con capacidad de encauzar un acuerdo que participe en los fondos de inversión más grandes del mundo, podría generar un efecto sobre el resto si acompañan un acuerdo, por lo que significan en el mundo de los acreedores. Guzmán aseguró que en los próximos meses va a haber un nuevo programa con el FMI en algún momento previo a lo que sería el primer vencimiento de capital 2021 y posterior a la reestructuración de la deuda con privados. Este lunes también en Argentina comenzó el segundo pago, el beneficio de 10.000 pesos a casi 9 millones de personas. Datos oficiales dicen el volumen que tiene el IFE, el ingreso familiar de emergencia, lo convierte en el programa social de mayor alcance de la historia del país. Desde el Poder Ejecutivo incluso lo comparan con los 2.400.000 beneficiarios de la AUH y resaltan que esta medida planeada y anunciada a pocos días de la cuarentena demostró rápidos reflejos del gobierno nacional. Es un bono, el IFE, que llegó para quedarse. Esto pasó también ayer en Brasil. Cientos de personas se manifestaron en la ciudad en favor, esto en Brasilia, en favor de la democracia, contra el racismo y contra las políticas del presidente Bolsonaro. Según la publicación económica Expansión, en Brasil el presidente Bolsonaro está en el centro de una crisis política que ha puesto en jaque su autoridad al frente de un gobierno que ha minimizado los efectos y consecuencias del COVID-19, aunque tienen 500.000 contagiados y 30.000 muertos, según cifras oficiales. La confianza del consumidor y de las empresas se ha tambaleado, colocando a las ya maltrechas finanzas públicas bajo una enorme presión. La última previsión del Banco Central do Brasil indica que la economía podría contraerse 7% este 2020. Inversores extranjeros sacaron de los parques brasileños 11.800 millones de dólares desde febrero hasta el mes de mayo y 18.700 millones de dólares desde el mercado de bonos entre febrero y abril. Son datos que aporta el Instituto de Finanzas Internacionales, una asociación industrial que reúne datos de mercados emergentes. Son cifras récords. Les muestro entonces la publicación de expansión.com. Allí la tienen. Inversores huyen de Brasil por temor a las políticas de Bolsonaro. Si quieren amplían un poquito más, el grueso de este artículo está publicado en esta información que habla del presente económico de la nación. Cambiamos. En Cuba apuestan a Varadero cuando la isla reabra sus puertas al turismo. La delegada del Ministerio del Sector en Matanzas aludía a esta situación. Dijo, el balneario es destino óptimo, cuando el país reabra su actividad. En el polo se hacen una serie de obras para, de manera directa, prepararse al evento más importante del ramo, que es la Feria Internacional del Turismo. Destacamos Cuba antes de toda esta cuestión. COVID-19 se preparaba para recibir a 4,5 millones de turistas. El sector es pilar en la economía de la isla, genera ingresos superiores a los 3.000 millones de dólares.
México ha tomado una decisión, el país se desmarca del acuerdo OPEP Plus que extiende el recorte petrolero, una decisión que se conocía el sábado pasado. Tras conocerse la posición mexicana, la secretaria de Energía, Rocío Nalea, aseguró que la decisión no fue mal recibida en el entorno del cártel petrolero y que la reunión de este sábado fue bastante bien. Nale dijo, México cumplió cabalmente con el recorte de 100.000 barriles al día durante mayo y junio, a diferencia de otros países que no cumplieron. OPEP Plus el sábado acordó extender el recorte de la oferta mundial de crudo, más de una quinta parte que aplicaron desde mayo en un intento de estabilizar los precios. Y hablando también de esto, fíjense, hace pocos minutos, en la mañana de este lunes, se conocía esta publicación de la empresa ICS. La mayoría de los venezolanos aprueba las políticas del gobierno del presidente Maduro en materia de combustible, en manejo de pandemia, así como de la economía. Lo revela este estudio que pueden ampliar. Allí tienen el link y allí también la publicación completa para que lo vean. A la vuelta de la pausa, China impulsa su comercio electrónico. Ya le cuento más. Vietnam ratificó este lunes un acuerdo comercial con la Unión Europea que se espera impulse el sector manufacturero y las exportaciones del país, que se recupera de una caída causada por la pandemia. Así las cosas, el acuerdo hace que los aranceles reduzcan el 99% de las importaciones europeas de Vietnam y otorga a los países del sudeste asiático mayor acceso al mercado de la Unión Europea. Esta nómina también incluye normas sobre derechos laborales y protecciones ambientales y de propiedad intelectual. Vietnam es el segundo socio comercial más grande de la Unión Europea en el sudeste asiático, con una facturación comercial de 56.000 millones de dólares el año pasado, según la Oficina Nacional de Estadísticas Generales. La ratificación del acuerdo ayudaría al país a acelerar la reconstrucción de la economía, junto con la renovación del modelo de crecimiento, hacia la modernización, aumentando la competitividad a escala nacional, empresarial y de productos. Ya que estamos en el sudeste asiático, decimos que Indonesia reabrió gradualmente su economía. La capital, esta jornada de lunes también, después de 2 meses de cierre, prepara justamente una nueva etapa de desconfinamiento. La cuarta nación más poblada del mundo reinicia gradualmente su economía. Se reabrieron oficinas, restaurantes y supermercados con solo el 50% de sus empleados y clientes. El transporte público también reanudó servicios. El secretario del Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos dijo el país centrará recursos en inversión y gastos de los hogares, 2 sectores claves para una recuperación económica nacional. Según el funcionario, alrededor del 90% del crecimiento económico de Indonesia proviene de los sectores de inversión y gastos de consumos en los hogares. Datos económicos muestran que producción es el motor del desarrollo económico. Sin embargo, también hay que decir aquí, este adicional es importante, el índice de gestores de compras se estima en 27.5. Esto significa que tiene mucho riesgo. Les venimos contando en espacios anteriores de este programa sobre métodos y avances de e-commerce, de comercio electrónico en China. El sábado se lanzó una campaña de consumo organizada en forma conjunta por China Media Group y por autoridades locales de Beijing. Durará hasta el día del feriado del Día Nacional en octubre. Así que miren. En su sesión inaugural, a las 12:40, la facturación había alcanzado más de 1.18 millones de yuanes. Estaba realmente fuera de mi expectativa. Realmente esperamos que podamos promover verdaderamente la recuperación económica con nuestro pequeño esfuerzo y también contribuir a la mejora continua en la calidad de vida de las personas. hay que destacar que en el gigante asiático la apuesta está centrada en la recuperación post-pandemia. El país centra su estrategia en acciones a lo interno que permitan levantar nuevamente la economía local.
Y en Italia, uno de los países más afectados en Europa por COVID-19, las empresas familiares están tratando de aceptar las consecuencias económicas de la pandemia y cada día luchan por mantener sus negocios a flote. En Italia, a medida que las limitaciones para posar el COVID-19 se alivian con cautela, las compañías están intentando aceptar las consecuencias económicas de la pandemia. Muchas de ellas, de origen familiar, están intentando desesperadamente mantenerse hasta que lleguen a mejores tiempos. Un modelo de ellas es la hacienda de limones Aceto. Esta compañía ha decidido asumir los gastos de mantener a sus laboradores, hasta si eso significa darles diferentes tareas para realizar, que son esenciales para el éxito de la elaboración de la cosecha de limón, ya que su labor contiene no solo la recolección, sino también el injerto del cultivo. Habilidades que dura años adquirir. Los trabajadores, para empezar, en realidad, no les estoy dando ningún regalo, porque trabajando aquí, subiendo y bajando 1.500 escalones, cargando cargas, es un trabajo realmente duro. No es fácil. Trabajan duro para mantenerlos. Con el riesgo de que miles de limones caigan al suelo y se pierdan sin que nadie los consuma, Aceto no está seguro de cuánto tiempo puede mantener sus salarios. Podemos tener muchos defectos, tenemos muchos problemas, pero lo bueno es que tenemos familias. Cuando hay problemas, las familias se unen para tratar de resolver el problema. Y en estos casos, no estoy hablando por mí mismo, pero para los trabajadores que consideramos que son parte de la familia, no los despedimos, los mantuvimos. Traté de explicarles, no sé si podré mantenerlos hasta agosto. Al mismo tiempo, una fuente de ganancias para la familia Aceto es el turismo. Las visitas a la hacienda de limones Aceto han llevado a visitantes de lugares tan lejanos como Corea del Norte y Estados Unidos. Eso ha llegado a un punto muerto debido al confinamiento de este año. Hay que destacar que la familia Aceto no es la única en Amalfi que siente la tensión económica. Más de 200 familias en la ciudad, es decir, el 10% de la ciudadanía, han solicitado municiones de alimentos de emergencia, con la ayuda de un fondo de emergencia del gobierno. El ayuntamiento de Amalfi ha podido organizar un equipo de voluntarios que regularmente reparten municiones de alimentos a los más necesitados. A la vuelta de la pausa, recaudación tributaria en América Latina. El investigador y doctor en economía del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano, afirma que en medio de esta emergencia sanitaria que vivimos es preciso fijar pautas de un nuevo consenso en materia tributaria en nuestra América Latina. Para él hay una vieja discusión en economía sobre si los impuestos afectan positiva o negativamente al crecimiento y al desarrollo. Unos dicen, mayores impuestos perjudican la actividad económica, genera desempleo e incentiva fuga de capitales. Otros dicen que la mayoría de los países desarrollados tienen impuestos elevados y gozan de altos niveles de crecimiento y bienestar social. En medio de este escenario, América Latina no está ajena a la controversia. La mayoría de los debates en nuestra región están centrados más en la restricción externa por el alto grado de dependencia de las economías locales con el sistema mundo. Pero para el CELAC, en tiempos de pandemia, con una economía global más que afectada y con mucha necesidad de recaudación interna para sostener nuestros sistemas de salud, la discusión reaparece con mucha fuerza en la escena pública. Fíjense, ¿cuánto necesitamos actualizar nuestros sistemas tributarios para salir adelante? De acuerdo al CELAC,
Es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas en la región difiera tan significativamente de la tasa efectiva. Por ejemplo, en Argentina, la tasa legal es del 30%, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios es del 7,6%. En México, la relación es de 30% a 7,4%. En Perú, de 29,5% a 8,8% y en Colombia, de 33% a 9,8%. Esto sucede porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Asimismo, se indica que empresas transnacionales de alta tecnología como Google, Apple, Facebook y Amazon apenas pagan tributos en América Latina y existe un gran vacío deliberado para que estos gigantes facturen y puedan así trasladar sus beneficios a guaridas fiscales. Igualmente, sostienen que las grandes fortunas han de contribuir en relación a su capacidad económica. Según el último estudio del CELAT, aplicando un impuesto aproximado al que tiene Uruguay en el resto de países de la región, se lograría recaudar un extra de algo más de 51.000 millones de dólares y si se aplicara el vigente en Colombia, se obtendrían casi 26.000 millones de dólares. Por otra parte, las actividades económicas ficticias, las no reales, en su mayoría especulativas en el campo financiero, han de ser penalizadas tributariamente en América Latina. Según Cepal-Slat, la intermediación financiera representaba el 17,6% del PIB en el año 2018 y por el contrario, apenas contribuían a recaudar tributos. Una discusión que está más que interesante para seguir. Hasta luego, gracias a todos.